Vamos a dar comienzo a la primera de las mesas de trabajo, la primera mesa redonda, donde se va a abordar la visión de diferentes ciudades junto a la perspectiva de Naciones Unidas en la recta final hacia el año 2030. Moderará el diálogo el señor Asier Arambarri, director de Innovación Social y Agenda 2030 del Gobierno vasco, e intervendrán el señor Sébastien Bausel, director del Secretariado de la Coalición Local 2030 de Naciones Unidas, la señora Inés Alves, directora de Proyectos de Innovación del Ayuntamiento de Braga, en Portugal, y la señora Agnes Schoenfelder, portavoz de la misión de la Unión Europea 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes y del Pacto Verde Europeo del Ayuntamiento de Mannheim, en Alemania. Egunon, guzti hori, eta zer baino lehen eskerrak guztioi etortzearren, niretzat Jaurlaritzako 2030 agenda eta berrikuntza sozialaren zuzendari gisa ohore handi bada, gaur hemen zuen artean izatea. Ze azken batean, hau da, garapen jasangarriko helburuen, 17. helburuaren adibide nabarmenena. Danok elkarlanean, garapen jasangarriko helburuen mesedetan lanean jardutea. Decía que para mí es un auténtico placer moderar hoy esta mesa. Los discursos inaugurales se han dicho cosas realmente interesantes y vamos a tratar de profundizar un poco en estas cuestiones hoy. Yo siempre digo, y al que me ha escuchado, pues evidentemente me voy a repetir, pero para mí la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son como una especie de extensión de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tanto la propia declaración como la propia agenda, hoy en este mundo actual, están puestas en discusión por parte de muchos sectores y mucha gente. Pero sinceramente creo que es el momento de poner pie en pared, ponerse el chubasquero y aguantar, en el sentido de que tenemos que defender de una forma notable e importante los propios valores democráticos, los derechos humanos, la dignidad de la persona y, en definitiva, la comunidad que nos acoge. Y en ese sentido, yo creo que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una excelente hoja de ruta para cumplir con estos objetivos de fortalecimiento de la democracia a través de la profundización en los valores democráticos. Por tanto, con este objetivo, hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con 3 excelentes ponentes, los cuales os voy a presentar de una forma breve. En primer lugar, Sébastien Bausel es el actual director del Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas, un gran amigo mío, permitirme esta pequeña aseveración, porque para nosotros que el Secretariado Local 2030 esté en Euskadi es un logro muy importante que se corresponde precisamente con el ODS 17, el relativo a las alianzas. Permitirme que os lo diga, en su momento, gracias a una candidatura conjunta que presentamos entre el Gobierno de España, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y la Fundación BBK, se consiguió que Naciones Unidas eligiera Bilbao, en definitiva eligiera Euskadi como sede del Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas para poder localizar la agenda a nivel mundial. Y hoy tenemos la suerte de contar con su director hoy aquí, Sébastien Bausel, que tiene a su vez una amplia experiencia en el ecosistema de Naciones Unidas y en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy en día es el director del Secretario Local 2030 de Naciones Unidas y lleva trabajando aquí con nosotros en Euskadi para todo el mundo desde septiembre del año pasado, más de un año, unos 14 meses. Y con una intensidad terrible y a su vez también con una integración en el ecosistema vasco muy subrayable, con todo lo que ello implica. También contamos hoy con nosotros con Inés Alves, que es la jefa de Proyectos Especiales e Innovación del Ayuntamiento de Braga, en Portugal. Cuenta a su vez con una gran experiencia en sostenibilidad corporativa y en gestión política. También una gran experta en objetivos de desarrollo sostenible que nos dará su visión también desde el punto de vista de un municipio de las características de Braga. Y por último tenemos con nosotros a Agnes Schoenfelder, portavoz de la misión de la UE, 100 NSC y del Pacto Verde Europeo en Mannheim. Es experta senior en clima y sostenibilidad. También una gran experta que nos dará también esa visión europea.
Por tanto, tenemos, para poder responder a las siguientes tres grandes preguntas, tenemos dos puntos de vista, entiendo yo, sumamente interesantes. Una visión global de Naciones Unidas a través del Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas, una visión europea con todo lo que ello conlleva y luego ya una visión por parte de un municipio de las características de Braga, por parte de tres ponentes con una amplia experiencia en este tipo de cuestiones. Y respecto a las preguntas, van a ser tres preguntas comunes a los tres ponentes. Ahí os solicitaría 5 minutos de respuesta en cada una de ellas. Y las preguntas se dividen en tres bloques. La primera es relativa a la ciudadanía, el papel que tiene que jugar la ciudadanía en el cumplimiento de los objetivos, porque las tres preguntas están íntimamente ligadas. La tercera sería qué hacer frente al fenómeno de la desinformación y los grandes ataques que está sufriendo también la propia Agenda 2030. Y la otra pregunta sería, pues bueno, cuáles pueden ser un poco las recomendaciones desde su punto de vista en relación a los diferentes municipios que formáis parte de la red, como aquellos otros que todavía no están y que esperemos estén de cara a futuro. Por tanto, si os parece, entramos con las tres preguntas y el orden que seguimos es el orden que tenemos aquí mismo, Inés, Sebastián y después Agnès, si os parece. Por tanto, la primera pregunta sería, la ciudadanía entendemos que es clave para la Agenda 2030. En ese sentido, en más de una ocasión decimos que respecto a la Agenda 2030 la parte institucional está bien alineada, la parte privada en lo que respecta por lo menos a la sociedad organizada también está contribuyendo de forma decisiva, pero en muchas ocasiones la ciudadanía, por así decirlo, la ciudadanía anónima se nos queda fuera de toda esta ecuación. Por tanto, la pregunta sería, ¿qué papel consideras que debería tener la ciudadanía para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible? What role do you think should have the citizens to advance SDGs? Inés, cuando quieras. Y controlo los 5 minutos. Gracias. 5 minutos. Muchas gracias por permitirme aquí en representación de Praga y de ser parte de este debate sobre la hoja de ruta y sobre la batalla de las autoridades locales, cómo pueden reforzar la finalidad de la Agenda 2030. Braga es una ciudad de tamaño medio, está en Portugal y tiene mucha tradición e historia. Es una de las ciudades más antiguas de Portugal y ha hecho mucho también en el ámbito de la innovación. Vemos la Agenda 2030 no solo como un marco global, sino como un camino que podemos seguir para ayudar a nuestros ciudadanos y que tengan una vida mejor. Respecto a la pregunta que me hacías, creemos que los ciudadanos tienen un papel fundamental que jugar en la Agenda 2030. Pero tenemos que ser cuidadosos en esto porque la responsabilidad no les pertenece a ellos, sino que la responsabilidad es de los gobiernos locales. Tienen que hacer las elecciones adecuadas y estamos trabajando con todos los departamentos dentro del municipio para que el trabajo se relacione directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y también estamos implicados con los ciudadanos de una manera directa, ya que ha habido un festival de sostenibilidad que hemos organizado en la ciudad, que ha sido el mayor festival sostenible que se ha hecho en Portugal, también ha involucrado a otros municipios, pero en Braga se lleva celebrando desde el año 2018. Y el último año, el año pasado, se organizó en el centro de la ciudad, en la calle principal, y fue el Día de la Sostenibilidad Nacional, que lo celebramos. Y es una celebración que celebramos a nivel nacional. Y tuvimos mercados ecológicos donde los ciudadanos podían comprar algunos productos sostenibles.
Hubo también muchas charlas sobre no solo cómo abordar el tema en sí, sino qué empresas estaban colaborando en este aspecto y cómo podríamos también colaborar con ellas. Y el tema este año fueron uno de los objetivos que se ha hablado aquí, que son las colaboraciones, que es un objetivo que tenemos muy presente este año. También a causa de este entorno de innovación, el año pasado hubo un reconocimiento, tuvimos un reconocimiento como una de las ciudades más innovadoras de Europa. Y esto nos ha permitido trabajar con dos entidades que están fomentando la sostenibilidad y están alineadas con estos objetivos de desarrollo sostenible. Desde la visión tuya, Sebastián, ¿cuál tenía que ser la participación de la ciudadanía en todo el proceso de la Agenda 2030? ¿Cuál tiene que ser la participación? What's the participation? La ciudadanía tiene un papel fundamental en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, primero porque su liderazgo, sea ciudadanía organizada o no, y su participación activa en los procesos democráticos y en los procesos de desarrollo sostenible es fundamental para que tengan éxito. No podemos pensar en una transición energética, no podemos pensar en una transformación de la manera de acceder a servicios públicos de calidad para todas y todos, no podemos pensar en transformar la economía local y las cadenas de valor para poder tener un mejor acceso de todas y todos a un empleo digno si no es con una participación masiva de la ciudadanía. Una apropiación y también una traducción en sus decisiones diarias de consumo, de hábitos en general, que tienen que ver con hábitos sostenibles, pero también con hábitos respetuosos de la igualdad, de los derechos humanos de otros y otras, como has dicho, Asier, pero también decisiones a la hora de votar, participar o no en procesos organizados democráticos, pero también organizarse y participar en el tejido asociativo local, etc. Esta multiplicidad de decisiones que primero tienen un impacto directo en los hábitos sostenibles o no, pero también mandan mensaje constantemente a través de la opinión pública en general, pero también del voto de manera más directa a los líderes y las lideresas que a su vez hacen las políticas públicas, toman decisiones de la empresa privada y se preocupan del consumidor, del cliente, de la ciudadanía en general o de la población, o sea, la sociedad civil también, que es la emanación organizada de la opinión y de la acción de la ciudadanía. Entonces, en este sentido, ya de por sí es fundamental porque el desarrollo sostenible se hace de una multiplicidad de decisiones colectivas e individuales, directas e indirectas, sobre los procesos de desarrollo sostenible. Pero lo que quisiera resaltar en la segunda parte de mi respuesta es que los objetivos de desarrollo sostenible no son necesariamente un fin en sí, lo son, pero sobre todo son una brújula para poder fomentar un diálogo entre múltiples sectores y múltiples actores de la sociedad, porque suponen un nuevo contrato social y contrato natural agregaría para la relación con el planeta. Y esto fundamentalmente parte de la ciudadanía, porque el contrato social, si volvemos a esto, es doy un poco de mi soberanía, no me hago justicia solo, no estoy haciendo las cosas por mí, acepto la existencia de derechos colectivos y de derechos humanos en el otro y en la otra, pero a cambio recibo protección, recibo acceso a servicios de calidad, recibo oportunidades económicas de manera justa o igualitaria. Entonces, este nuevo contrato social entre el poder público, nacional y local, la ciudadanía organizada que representa a la sociedad civil, el sector privado, la academia, añadiría, fundamentalmente pertenece a la ciudadanía y entonces parte de ella. Entonces para mí es fundamental porque tenemos que primero reconocer que los ODS y su aterrizaje, o más bien preferiría decir su emanación desde el territorio, porque tiene que ser de abajo para arriba,
son una agenda de transformación. Y esta transformación no puede existir sin una apropiación e incluso más que una apropiación, un liderazgo directo e indirecto de la ciudadanía. Y por estos motivos están en el centro. Por eso yo creo que primero hay que hacerlos conocer, pero no de una forma cosmética. No decir, no olviden las pegatinas, pongan un pequeño objetivo sobre todo lo que hacen, porque al fin y al cabo todo termina siendo salud, educación o algo. Sino más bien incluir la ciudadanía en un enfoque sistémico de los ODS. Tenemos que transformar los sistemas, tenemos que transformar la manera en la que se toman las decisiones, en las que se hacen las políticas, en las que se otorgan recursos, en los que la financiación fluye hacia impacto local. Esto es el cambio sistémico. Y entonces, más allá de la comunicación, una ciudadanía activa para los ODS demanda una implicación desde el inicio, desde el diseño de las hojas de rutas que mencionó la alcaldesa, desde el diseño de un nuevo contrato social y su traducción en políticas públicas, en planes estratégicos, en gobernanza multinivel y multiactor, etc. Paro aquí porque se me fue el tiempo, pero espero haber respondido. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Agnes, yeah. please. Hello. Hello. Buenos días, Kaixo. I'm from the city of Mannheim in Germany. Vengo de Mannheim, en Alemania. Soy parte de la misión, soy coordinadora de la misión del Pacto Verde y hace 10 años comenzamos a localizar ODS en una gestión estratégica. Así que tenemos que localizar algo dentro de esta misión de la Unión Europea y desde la perspectiva de la ciudadanía, como creo que hay gente que lo tiene esto muy presente. ¿Cuál es el papel que juegan los ciudadanos o deberían jugar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuáles son esos objetivos locales? Los tenemos que localizar e integrarlos para pensar ¿qué es lo que podemos hacer a nivel local para alcanzar estos objetivos a nivel global? Así que tenemos que formar e informar a los ciudadanos sobre estos 17 objetivos, pero no creo que sea realmente sostenible que los tengan constantemente en la mente porque son muy abstractos. Solo cuando se consigue llevarlos a ese plano local empieza a funcionar. Así que empezamos a pensar ¿qué podemos hacer con los ciudadanos? Pues para mí no solo los ciudadanos que viven en la ciudad, porque a veces pueden ser políticos, empresas, organizaciones, etcétera. Todos son responsables y todos están conectados entre sí. Y hay que pensar en estas tres dimensiones, cómo pueden jugar un determinado papel. La primera dimensión es ¿qué puedo hacer en mi ciudad para hacer que sea más sostenible? La segunda dimensión es qué puedo hacer en mi ciudad que ayude a otras ciudades a nivel global, que ayude a otros mercados, a otras personas a vivir de una manera más sostenible. Y la tercera dimensión es qué puedo hacer en otros países, en otras ciudades para ayudarles a vivir de una manera más sostenible. Y entonces se empieza a ver cómo esa acción local se siente la gente se siente responsable de ella y empiezan a trabajar hacia los ODS. Y creo que esto es una buena traducción de estos 17 objetivos. Sería la gente, el planeta, la prosperidad y la paz. Y también la colaboración. Muchas gracias. Sí. Y si lo ponemos todo junto dentro de la misma frase, vamos a entender que tenemos que vivir todos como personas, como humanos en el mismo planeta, en colaboración, en paz y prosperidad, para que todo tenga sentido. Y he escuchado un poco, no entiendo español, pero creo que habéis dicho lo mismo, estáis haciendo lo mismo, hacer que los ciudadanos se impliquen en la toma de decisiones, que no solo sean hacer consumir de una manera sostenible, sino que tengan impacto en las reglas, en la toma de decisiones. Y esto es muy importante entenderlo, que los ciudadanos solo pueden sentirse responsables y sienten el poder que tienen a nivel local para hacer que el mundo cambie
y para ver que lo que ellos hacen tiene un impacto que se aprecia. Es como si pudiesen estar en el Hall de la Fama, en la Sala de la Fama, y ver que se pueden hacer cosas muy importantes, incluso aunque sean pequeñas, pero que van a cambiar vidas. Así que creo que los ciudadanos no deberían jugar un papel, sino que deberían tener un papel. Quizá esta sería la respuesta a esta pregunta. Así que antes de que puedan adoptar todo esto, hay otros actores, los políticos, por ejemplo, tienen que tomar las decisiones. Así que desde mi punto de vista creo que en todo hay opciones alternativas, siempre hay opciones. Y hay que decidir lo que está disponible en el mercado en este proceso de tomas de decisiones. ¿Qué hay disponible? ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué tiene un valor? Así que el papel podría ser para los ciudadanos que exigen que las condiciones de vida y que los marcos sean más sostenibles. Esto es lo que se debería exigir. Dando igual un paso más, pues evidentemente es fundamental la implicación de la ciudadanía, pero esa misma ciudadanía actualmente está dentro de una gran vorágine en la cual pues la desinformación también es notable, y la desinformación tiende evidentemente a ponerse en muchas ocasiones en contra de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo en discusión hasta el propio cambio climático, ¿verdad? Por tanto, volviendo un poco a esta cuestión, mi pregunta ahora sería, empezamos igual por parte de Sebastián, ¿cómo crees que está afectando actualmente todo el fenómeno de la desinformación a lo que es la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y como segunda pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos luchar en contra de esta desinformación? Porque lógicamente hay que implicar a la ciudadanía en todo lo que es la Agenda 2030 y en todo lo que es su contribución a los objetivos, pero a su vez también se está desinformando mucho en relación a los objetivos y a la agenda, en muchas ocasiones considerando que la propia agenda va en contra de los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo luchamos frente a esta desinformación? Gracias, Asier. Primero, reconocer que la desinformación en sí no es algo nuevo. Existía la propaganda, existían los rumores, existían muchas cosas que parece siempre que antes era un mundo perfecto y ahora todo se está. Pero sí que los vectores de desinformación han cambiado y aceleraron y masificaron el acceso y democratizaron también, podríamos decir, el acceso a la desinformación en ambas vías, recibiendo pero también produciendo y difundiendo. Entonces esto hace que la desinformación quizás tiene más impacto y más rápido, no crece poco a poco, sino que de una vez puede volverse viral. Entonces los medios tienen que responder a esta realidad, digo los medios, las maneras de responder. Yo creo que primero lo que se puede hacer es, no quiero decir producir una contranarrativa, pero alimentar una narrativa alternativa. No aceptar, no posicionarnos siempre en contra de algo, de afirmaciones que consideramos falsas, porque también la verdad es algo un poco subjetivo, sino más bien construir juntos. No en un ámbito de polarización, no diciendo estos son los míos, tenemos este relato y nos congratulamos y estamos contentos entre nosotros, sino más bien intentar entender el porqué de la desinformación, qué frustraciones hay detrás, qué temores hay detrás y cómo construimos juntos con otros, no digo en consenso porque es imposible, pero sí de una manera abierta, una narrativa alternativa basada en la realidad o lo que percibimos que es la realidad. Y ahí yo creo que la localización, o en español diríamos la territorialización de los ODS para tomar más en cuenta el ecosistema de actores que supone la articulación con el territorio, no es solo de arriba para abajo tocar suelo en un momento dado, sino más bien un proceso de participación que evoqué en mi respuesta anterior, cómo construimos juntos esta narrativa basada en una realidad que a nivel territorial sí se puede percibir. A nivel territorial ya los ODS ya no son una abstracción
casi matemática de indicadores, etcétera, que puede parecer un poco lejano. ¿Accedo o no a servicios de salud que respetan mi dignidad, a una educación que considero de calidad y que me empodera? ¿Tengo, sí o no, al final de mi curso educativo, oportunidades de trabajo que considero dignas y que respetan la idea que me hago de mí mismo? Entonces, estas son cosas reales y yo creo que contando estas historias de transformación, de dignidad humana, de prosperidad compartida, es como podemos construir esta narrativa. Y no solamente hacerlo, y a mí me parece muy interesante esta universalidad de los ODS en este sentido. No podemos decir en aquel lugar lejano, aquel grupo vulnerable su vida está cambiando gracias a la Agenda 2030 o a la acción de algunos. Tenemos que reflejar también en la narrativa la universalidad. Es también mi vecino, mi vecina, son también los grupos con los que estoy haciendo comunidad, grupos que pertenecen al colectivo al que me siento pertenecer también de una manera más amplia. Y hay una cosa más que me interesa del territorio, de la territorialización, entonces del rol de las ciudades, de las regiones, de sus líderes aquí presentes y en todo el mundo, es que ese sentimiento de pertenencia, si bien existe a nivel estatal, dependiendo un poco de las culturas, de los países, de la historia, de muchas cosas, a nivel territorial es a veces mucho más material, mucho más inmediato. Alguien sale de su casa y ya está conviviendo con el territorio y el sentimiento de pertenencia al territorio es más inmediato, digamos, y así se puede cultivar más. Entonces, construir, como decía, este nuevo contrato social, construir esta participación de la ciudadanía, esta colaboración público-privada entre múltiples actores desde el territorio para arriba, porque es fundamental que esto esté articulado con las políticas nacionales. Gran parte de la solución de los recursos y otros vienen del nivel nacional, entonces tienen que ser en articulación. Y muchos problemas sistémicos y crisis sistémicas tienen un índole global también. Entonces no se puede obviar de esta articulación multinivel, pero partiendo de la comunidad y del territorio es fundamental para reconstruir estos derechos, evocaste estos derechos humanos, este acceso a servicios de calidad, a oportunidades económicas dignas, a un entorno ambiental que funciona bien, que florece, y construir la narrativa en base a esta realidad territorial para poder difundirla, historias reales y no solamente evidencias abstractas. Es que ricasco. Muchas gracias, Sebastián. Agnes, how do you think misinformation is affecting the frameworks on the goals, and how can we fight against it? The question was about the participatory process. No, la cuestión es sobre la desinformación o el proceso de participación. Sí, la desinformación. A veces necesito traducción al inglés de algunas cosas. El problema de la desinformación es que en los momentos hay muchas cosas cambiando desde el punto de vista económico, político, crisis, guerras, y hay muchísima información que nos influye, incluso a los más jóvenes. Muchas veces los jóvenes no pueden decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, o dónde está la desinformación o la información veraz. Siempre hay una influencia, y lo que la desinformación está haciendo es hacernos sentir menos poderosos, menos responsables, porque alguien está haciendo algo, alguien es el culpable de las cosas y no nos responsabilizamos de nuestros propios actos. Hay una diferencia entre motivar e inspirar a las personas con las noticias, y realmente lo importante es ver cómo la desinformación, las fake news les influyen. Realmente la desinformación lo que está haciendo es dividir a las personas, y es algo que tenemos que combatir. Y el uso
Como humanos, por supuesto, muchas veces fallamos y no tenemos que cambiar nuestra prosperidad, nuestra familia, nuestra seguridad. Lo que tenemos que hacer es utilizar todo eso como personas humanas para evitar que surjan nuevos miedos. Para la creación de políticas, la sostenibilidad, y como luchadores contra el cambio climático tenemos que poder trasladar el mensaje correcto a las personas para que puedan decidir también cuál es el mensaje correcto y cuál es el incorrecto. Por lo tanto, estamos en una posición en la que tenemos que guiar las decisiones correctas. Una solución para ello podría ser tratar de conseguir que los medios de comunicación miren a lo que pasa en Alemania y en otros países y realmente tienen que, bueno, está claro que los medios están muy influidos por el capital privado que realmente los financia, ¿no? Pero muchas veces tenemos que encontrar el lenguaje de los jóvenes a través de influencers o de otras personas para que puedan aprender de una manera muy rápida para poder realmente darles el poder para tomar las decisiones adecuadas y para que sientan una responsabilidad por las decisiones que toman y que son también motores de cambio en muchas ocasiones. Tienen que ser conscientes de que ocurren cosas a su alrededor. Esto es muy importante, empoderar a las personas para que puedan definir lo que está bien y lo que está mal. Muchas gracias. Creo, estoy muy en línea de lo que habéis dicho los dos. Tenemos que hacer que las cosas sean tangibles para las personas, para que puedan beneficiarse, para poder disfrutar de ciudades más sostenibles. Nosotros en Braga, por ejemplo, trabajamos sobre la movilidad. Por supuesto, a largo plazo va a haber ventajas y beneficios para las personas, pero ahora, por ejemplo, tenemos algunos problemas con el tráfico, etcétera, y también es muy importante que seamos capaces de explicar bien el mensaje para tratar de minimizar también todos los efectos que pueda tener la desinformación. Y también para que puedan realmente hacer un seguimiento del trabajo que hacemos y también que entiendan que ha habido un cambio para mejorar y que esto va a tener un impacto positivo en el futuro. También la comunicación sobre el progreso es muy importante. Colaboramos con una red nacional que construye una plataforma de Open Data donde se puede acceder a los datos y también lo hacemos para que todo el mundo pueda ver los progresos que hacemos a través de más de 150 indicadores. Es evidente, hay que empoderar a la ciudadanía y en ese sentido, pues bueno, trabajar desde lo que es la gobernanza colaborativa, tanto multinivel como multiactor, implicando a toda la ciudadanía en su conjunto en la resolución de los problemas complejos, ayuda. Iríamos a la última cuestión, cumpliendo con el programa, que sería relativa a las recomendaciones que nos podían hacer desde su perspectiva a los municipios que son tanto parte de la red como que no lo son. Por tanto, la última pregunta sería la relativa a cuáles podían ser un poco las recomendaciones o las buenas prácticas que nos pueden servir de referencia a los diferentes municipios como apoyo a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde su experiencia, ¿cuáles pueden ser un poco las buenas prácticas, las referencias que podamos tener para poder contribuir mejor desde el ámbito local a los objetivos? Empezamos.
por ti, Inés. I have three, I think, big main recommendations. One of them is to make recomendaciones, que es participar en el proceso de toma de decisiones, implicar a diferentes actores en todos los proyectos. Tratamos de implicar a todos los participantes, como decía, para trabajar con ellos. No solo tenemos un proyecto que supone un reto para la ciudad, sino que tratamos de traducir precisamente todo eso en los objetivos globales. Trabajamos directamente con las organizaciones para que entiendan cuál va a ser su aportación para resolver otras cuestiones más grandes de la ciudad, y también trabajar con ellos para que puedan implantar medidas para poder ser más sostenibles y luchar por la consecución de los ODS. También la diversidad, saber todo lo que hay detrás. Hay cosas que son muy difíciles de alcanzar, pero también con otros socios. En Braga, por ejemplo, tenemos organizaciones culturales, una red de organizaciones culturales y sociales que trabajan conjuntamente. Tenemos muchas organizaciones de este tipo en Braga y tratamos de implicar a todo el mundo para que puedan participar en distintos proyectos. Y también, por último, se trata de comunicar, de que todo el mundo sepa cuáles son nuestros progresos, nuestros avances hacia el futuro. Muchas gracias. Agnes. Quizás son recomendaciones Recomendaciones que sirvan de referencia o como apoyo. En primer lugar, bueno, he leído la pregunta de los procesos participatorios, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy importante impulsar la participación, porque creo que esta es solo la primera piedra de todo el proceso, de todo el camino. Lo que hace falta es fidelizar y comprometerse. Bueno, a mí me gustan mucho los procesos, a veces sí, a veces no, porque hay muchas cuestiones en el proceso que lo rodean y la participación, por supuesto, es una de ellas. Un buen proceso participatorio siempre permite hacer muchas cosas, pero muchas veces las personas no se acercan a una asamblea para tomar decisiones, ¿no? Pero hay otras puertas que tenemos que abrir para poder permitir a los ciudadanos y a las ciudadanas que participen en la creación de nuestros procesos. Tenemos que ser capaces de cambiar las conductas. Realmente no podemos hacerlo, pero sí podemos conseguir que las personas participen más en las tomas de decisiones. Y eso es por lo que decía antes, ¿no? ¿Quién quiere que se le cambie? Nadie quiere que se le cambie. Lo que sí queremos es que las personas sean capaces de tomar las decisiones correctas. Esto es así. Y ahí tenemos distintas puertas que podemos abrir para poder precisamente abordar todo esto. Tenemos que ver si las personas realmente quieren hacer algo, si tienen ganas de ello, si se sienten capaces de hacerlo también, y en caso de que así no sea, tal vez tengamos que prestarles apoyo para poder hacerlo. Y por supuesto luego necesitamos programas de financiación para que puedan sentirse optimistas y, por ejemplo, con la cuestión de la reducción de las emisiones, ¿no? Esto es fundamental, pero hay que trasladar el mensaje. Esto va a ser no solo más saludable, sino que también nos va a permitir ahorrar dinero en otras cuestiones. No se trata de trasladar la idea de la movilidad de una manera muy amplia, sino hacerlo de una manera más pequeña, en acciones más concretas, y de esta manera podemos encontrar puertas que abrir. Estas puertas nos van a permitir que haya un proceso de participación mayor, de manera que, porque realmente los ciudadanos están en la parte final de la toma de decisiones, ¿no? Entonces,
tenemos que ver quién tiene, por ejemplo, la solución para el transporte público, para la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, los programas de financiación, etcétera, hay que explicar todo esto. También la normativa, y tenemos que utilizar un lenguaje que sea comprensible. Y hay muchas veces que hay que seguir las normas y hay cosas que están prohibidas, pero todo esto hay que trasladarlo en un lenguaje que realmente la ciudadanía lo entienda y que vean cómo se va a trasladar a sus propias vidas. Y bueno, creo que estas serían las dos recomendaciones, ¿no? El enfoque al proceso, ¿no? Se trata de cambiar, pero para ello hay que encontrar las bases, los principios para la transformación. Hay muchos espacios comunitarios, culturales y por supuesto hacen falta estructuras, tejer redes para la transformación y también fundamental la comunicación y muchos procesos participatorios precisamente tienen que lidiar con el problema de comunicación. Desde tu visión del Secretario Local 2030, ¿qué recomendaciones, sobre todo a los municipios, a las localidades más pequeñas, para que se puedan implicar aún más en su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible? Las buenas prácticas que podáis ir viendo por ahí. Sí, no sé si me va a dar tiempo de detallar, de dar ejemplos, me hubiera encantado porque es lo más, pero no sé si voy a tener tiempo, voy a intentar. Y si hablo demasiado rápido para la traducción me dice. La Coalición Local 2030, como saben, es la plataforma de Naciones Unidas para la localización de los ODS. Tenemos 14 agencias avanzando el plan de trabajo, la estrategia de la coalición a diario y trabajamos con todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces, beneficiamos de 8 décadas de trabajo en 190 países sobre temas de territorialización que estamos procesando y haciendo disponible para nuestras 6 constituencies, los grupos a los cuales, el servicio de los cuales trabajamos, que son gobiernos nacionales, gobiernos locales y regionales, sociedad civil, sector privado, academia, juventud. Y trabajamos con ellos también en las soluciones. Digo esto para decir que lo que voy a avanzar no es lo mío, pero me supera y de mucho. Pero siempre lo primero que hemos intentado hacer hace aproximadamente un año al operativizar el secretariado y la coalición es de crear herramientas que puedan responder a esta pregunta, porque estábamos trabajando con muchísimas organizaciones que nos decían, muy bien, el enfoque me gusta, quiero abrazarlo y avanzarlo, pero ¿cómo se hace? Y si bien la respuesta tiene que ser contextualizada y hay tantas respuestas, si vamos al detalle, como hay territorios en el mundo, pero sí que vimos que habían como una esencia, unos principios, unos factores de éxito fundamentales que hacían que algunos territorios, sea ciudades, regiones, comunidades, les iban bien o les iban mejor en algunos aspectos de los ODS. Y hemos trabajado con una de nuestros elementos, de nuestras herramientas, que son los hubs. Local 2030, un hub está instalándose en Euskadi, tenemos 7 otros en todo el mundo, que no son de la ONU, son territorios que reconocemos a posteriori como ejemplificando la territorialización de los ODS y han trabajado para decir cuál es la esencia, qué nos hace diferente, qué funciona, y entonces hemos sacado de ahí 2 herramientas, estoy esquematizando un poco y para ir rápido, pero una es el marcador de localización ODS 2.0, otra es el Bilbao Blueprint, ambos que hemos trabajado también con nuestros socios nacionales, España, el Ministerio de Inclusión y Agenda 2030, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno Vasco, como sabes, y también la ciudad de Bilbao y muchos socios también en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, un colectivo que ha trabajado sobre esto. Y ahí vienen principios un poco en línea con lo que hemos hablado, cómo activar la ciudadanía y hacerla partícipe. Sería como un primer principio, procesos participativos. Cómo crear las capacidades para la innovación y para la transformación. Cómo fomentar la colaboración público-privada, multinivel.
traer la academia también para poner la ciencia al servicio de la transformación para el desarrollo sostenible, cómo conectar con hojas de rutas. Perdón, antes de eso, cómo crear, junto con la ciudadanía y los diferentes actores, una visión estratégica de transformación del futuro del territorio. Y esto es fundamental para crear el sentimiento de apropiación y también de acción, como cada uno puede tener una responsabilidad y un rol si cada uno mira en la misma dirección y ve su propio interés en la participación y en la acción, si no colectiva, por lo menos coherente hacia un objetivo común o una visión común. Después, cómo crear caminos o hojas de ruta compartidas hacia esta transformación, repartiendo recursos, roles, responsabilidades, etc. Y también cómo hacer que diferentes flujos financieros, para esquematizar un poco, vayan alimentando esta transformación desde el presupuesto nacional, recursos domésticos, también locales, en un ámbito de fiscalidad multinivel, de taxación de fiscalidad local, pero también inversión privada, local, nacional y global, o sea, una arquitectura compleja que une los diferentes niveles. Entonces, todo esto viene en las herramientas, el Bilbao Blueprint y el marcador de localización ODS, pero reconociendo que después se tienen que traducir y trabajamos con varios países en esto. Hemos recogido, por ejemplo, 8 en abril en Bilbao para trabajar sobre su propia versión, digamos, del Blueprint y iniciativas catalizadoras que pueden empezar y arrancar o acelerar más bien, porque siempre existen algunos activos, algunas cosas sobre las cuales se pueden construir, pero hemos recibido países y territorios de todo el mundo para trabajar con ellos en esto y proporcionarles un poco de financiación para iniciar. Bueno, paro aquí porque se me va el tiempo y no puedo dar un ejemplo concreto, pero ahí van las diferentes recomendaciones para transformar un territorio y desde la perspectiva de municipios. Y solo quiero decir que no hay escala que sea demasiado pequeña mientras se tiene esta visión multinivel y multiactor. Un municipio incluso pequeño, agrupando, dialogando con otros municipios, con el nivel regional, con el nivel nacional, con el nivel supranacional, conectándose con redes como la FEMP, es fundamental para llegar a escala cuando se necesita, pero ser pequeño es una desventaja a nivel de escala, pero es una ventaja a nivel de participación y de proximidad, etc. Y tú que fuiste alcalde de Azkoitia lo sabes muy bien, pero todos lo saben. Entonces, conectar los diferentes niveles, agrupar la ciudadanía y también otros actores públicos y privados y conectar los diferentes niveles es fundamental para la transformación que suponen los ODS. Es que ricasco, muchas gracias, Sebastián. Son las 11:26, creo que a las 11:30 tenemos ya el café. Por tanto, agradecer muy mucho, danke, Inés. Ha sido tú, Sebastián, obrigado, Inés. Es que ricasco guztiori y por mi parte también reiterar la disposición absoluta del Gobierno vasco a colaborar con todo aquel que quiera contribuir a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encontrar siempre en el Gobierno vasco un aliado para trabajar en esta dirección. Y tal como comentaba ahora mismo Sebastián, con la gran oportunidad que nos brinda que Bilbao acoja el Secretario Local 2030 de Naciones Unidas, y con el potencial que va a implicar también la puesta en marcha de un hub vinculado a lo que es el Secretario Local 2030 de Naciones Unidas, que no solo tiene la mirada puesta en Euskadi, sino que la tiene puesta en todo el Estado y, en ese sentido, las manos completamente abiertas a todo tipo de agentes económicos, sociales y culturales y, lógicamente, a la red de la que sois parte para que trabajemos todos en una cada vez mejor contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Eskerrik asko guztiori eta kafe tartearekin ustez zaituztet. Txalo bero bat. Gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, thank you very much, a todos los intervinientes por sus valiosas aportaciones en el debate. Antes de dar paso al descanso que tenemos previsto ahora, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre el evento en sí mismo, sobre la jornada que estamos celebrando. Creo que ya simplemente el hecho de entrar en este edificio, en este Palacio de Congresos, ya se respira sostenibilidad desde el momento en el que vemos esa impresionante fachada vegetal que tenemos
fuera. Pero es que además este evento, quiero que sepan que está certificado por Erronka Garbia, que es la certificación que reconoce eventos que integran medidas ambientales en su diseño y organización para minimizar sus potenciales impactos en el medio ambiente. Así que sintámonos partícipes de un evento ambientalmente sostenible que además cuenta con una certificación que lo acredita. Y ahora vamos a dar paso al descanso. Tenemos en la sala Green Capital, en este mismo edificio, aquí según salen de este auditorio a mano derecha, para tomar un café y descansar hasta las 12 en punto. Ruego puntualidad para que podamos seguir cumpliendo con el horario con esta puntualidad. Muchas gracias.